A disfrutar de la presentación de la profesora Eglé González Lobato. Ella es doctora en Derecho con experiencia en elecciones durante los últimos 18 años. Actualmente dirige el proyecto de Entendimiento Nacional y la Cátedra Libre de Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela. Es catedrática de más de 20 años en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en pregrado y en el doctorado en Ciencias Políticas. Y es exconsultora jurídica del Consejo Nacional Electoral, exdirectora de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, y desde la Cátedra Libre y Democracia y Elecciones trabaja para generar las condiciones electorales de unas elecciones libres que garanticen la gobernabilidad. Con ustedes, la profesora Eglé González Lobato. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias a la Universidad Católica Andrés Bello, a través del Centro de Estudios Políticos y de su director Benigno Alarcón, por invitarnos a este panel pues tan extraordinario, y por supuesto un agradecimiento muy especial a Pedro González Caro y a todo el equipo, de tal modo que desde la Universidad Central de Venezuela, la Cátedra Libre de Democracia y Elecciones, voy a abordar una temática que incluso he elaborado para esta presentación. Es como pensar en voz alta un poco. Entonces, ténganme paciencia. Como es algo que se está elaborando, aquí me debió faltar, era participación electoral y efectos inhibidores del voto libre. Esa debió ser la expresión, pero se me ocurrió a las 4 de la mañana de hoy. Porque esa expresión es la más adecuada para reflexionar en torno a las variables que inciden en los ciudadanos al momento de tomar la decisión de participar en los procesos electorales y de cómo votar. Voy a repetirlo porque ni yo entendí bien. Háganme así cuando no me escuchen y yo hablo para que me escuchen menos. No, me hacen así, yo entiendo. ¿Se oye bien? Uno no se siente raro hablando así, gente como importante. Bueno, la expresión participación electoral y efectos inhibidores del voto libre, me ha parecido interesante ese nombre porque invita a reflexionar en torno, y óigase bien, variables que inciden en los ciudadanos, en los electores, al momento de tomar la decisión de si van o no van a participar en el proceso y por quién van a votar. Durante la última década, hemos estudiado, los expertos en materia electoral o los estudiosos en materia electoral, los efectos que inhiben el voto libre de una manera absolutamente marginal. Es decir, casi que no le parábamos. Porque nosotros le damos muchísima importancia durante todo este tiempo, se le daba importancia era a las variables de movilización. Entiéndase, por ejemplo, campañas electorales, aquí está mi querido profesor, que me diga si es mentira lo que yo digo, que campañas electorales, el rol de los partidos políticos, ahí están muchos amigos míos, Bruno, por ahí. El contexto político y social del país, los factores individuales como género, filiación partidista y estrato social y económico, pero no veíamos la cosa como yo se las quiero presentar hoy. Porque esta reflexión es producto de que a partir de las elecciones de gobernadores del año 2017, los patrones explicativos de la conducta electoral de ustedes, de la mía, de nuestros vecinos, de los electores en general, cambiaron. Y los factores que nos rodean, los factores que nos mortifican, que nos afectan directamente, tuvieron un peso tan significante
que trasladaron, desplazaron, le dieron una patada a las variables de movilización que habían explicado siempre todo hacia los efectos inhibidores, al punto de lograr transformar el voto libre en un voto forzado. Esta es mi tesis. Eso es lo que vine a explicarles hoy. Para desarrollar esta tesis, que pues está equivocada, pero hoy no lo van a decir, hoy me aplauden. Para desarrollar esta tesis, les voy a pedir algo, no vayan a cerrar los ojos, pero vamos a viajar un poquito 3 años para atrás. Vámonos para el 15 de octubre del año 2017. Vámonos para ese día de las elecciones de gobernadores. Por favor, hagan el esfuerzo. Recuérdense dónde estaban esa tarde a las 21 horas. Recuerden dónde estaban esa noche. Yo recuerdo clarito dónde estaba. Y aquello que todos estamos escribiendo por los chats. Acuérdense. ¿Qué estábamos diciendo ese día? ¿Cómo es posible que el oficialismo gane 17 de 23 gobernadores? O pónganlo de otra manera, ¿cómo es posible que la oposición solamente gane 5 y no sabíamos los resultados del Estado Bolívar? ¿No se acuerdan? Ay, yo estaba impactada. Yo me acuerdo hasta cómo andaba vestida. Era un impacto, no entendíamos. Era un cachetón, me quitaron la silla. Iba a comer y no comí. O sea, era algo que nos movía. ¿Pero qué está pasando acá? Cuando recurríamos a las variables de movilización del voto, ninguna de esas variables, ni la campaña, ni no sé qué, ni los partidos, todo lo que dije antes, podían explicar de manera satisfactoria tales resultados. Y es que las elecciones de gobernadores del año 2017 representaron uno de los más grandes acertijos electorales. ¿Por qué en las elecciones del año 2007 el electorado se comportó en modo contrario a las predicciones de la mayoría de los estudios de opinión? Algo escandalosamente inexplicable si se consideraban las variables que operaron en el año 2015 para las elecciones de la Asamblea Nacional. Cierren otra vez los ojos y vámonos un poquito más para atrás. Ciérrenlo. Y vámonos para el 6 de diciembre de 2015. Para aquel momento, las razones que tenían los electores que habían votado por el oficialismo habían desaparecido. Hugo Chávez había muerto. Sufríamos una disminución del 70% de nuestro barril de petróleo en los mercados internacionales. Los estudios de opinión arrojaban que el 51% de quienes habían votado por Chávez y sus candidatos ya no votarían por la alianza gubernamental. Tendencia que se ratificó ese 6 de diciembre del año 2015, cuando la oposición obtuvo 57% de votos, 67% de diputados, y el oficialismo 42% de votos y 33% de diputados. La mayoría calificada, 112 diputados, óigase bien, por la alianza opositora en las parlamentarias del 2015, era impensable para los propios constituyentistas. Eso no es una mayoría que se previera en la Constitución. Para lograr esa mayoría se requería, y así lo había dicho el constituyente, que hubiese consenso, diálogo, entendimiento entre las diferentes fuerzas de una Asamblea Nacional. Sin embargo, aquí se obtuvo 112 diputados. Repito, impensable. ¿Cómo se podía explicar ese otro escándalo? Era porque hay una relación existente entre la economía y la preferencia del voto. En todos los países, el malestar económico es una variable importantísima del voto. Y este proceso del 6 de diciembre confirmaba
que los indicadores macroeconómicos, el PIB, el desempleo, la evaluación subjetiva de la economía, la expectativa de futuro, tenían una estrecha relación con el apoyo político. Estábamos frente a la verificación de lo que se llamaba el voto económico o voto castigo. Actualmente, ya está pasando, no quiero volver a ver. Actualmente yo solamente traigo esto para que ustedes lo puedan incluso encontrar. Estas son unas láminas estos son unos datos que ofrece Latinobarómetro en su último informe, el más actualizado. Refleja algo importante. Por favor, préstenme atención en este momentico. Y es que, no, yo no voy a ver de aquí a lejos, yo voy a hacer que yo entiendo todo lo que estoy poniendo ahí. El problema más importante del país coincide con el problema más importante de cada uno de los particulares, su familia y su bolsillo. Aquí, igualito, busquen toda esa lámina. Todos dicen que hay una mala situación, todo esto para confirmar que lo que yo estoy diciendo es verificado, serio, importante, esto no va aquí. Ok. Actualmente, los estudios presentados por Latinobarómetro reflejan que en Venezuela se ha producido en estos últimos años una coincidencia entre el mayor problema a nivel nacional y el mayor problema del ciudadano en particular. En ambos casos la respuesta es el mayor problema es la economía. Un 83% responde que hay una mala situación económica. Tan solo 3% está satisfecho con su economía, pero no hay una sola persona que diga que la economía es buena. Todas estas láminas demuestran esos datos. En la mayoría de los países, los procesos electorales representan una esperanza por un mejor futuro. ¿Cómo explicar entonces? Explíquenme que los resultados de las elecciones del año 2017 para gobernadores, que se recordará como uno de los años más violentos de nuestra historia reciente. Registramos muertos, heridos, cientos de personas que fueron víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. ¿Cómo es posible que entonces se votara a favor de la alianza del partido de gobierno, aumentando incluso su votación en algunos estados? La narrativa que se ha impuesto y lo que uno escucha de políticos, analistas, en fin, en general, que se ha posicionado y que ha tratado de dar respuesta a ese acertijo electoral, es que, mira, lo que pasa es que la responsabilidad la tiene la sociedad civil. Ellos no fueron a votar, se abstuvieron, no les interesa nada. Somos abstencionistas todos. Qué odioso, ¿verdad? Sí. Qué odioso, porque eso no es lo que uno sentía. Uno no siente eso. Usted le dice, pero es que la responsabilidad es tú y todo tu salón y todos los que están acá. ¿Por qué, vale? ¿Por qué? ¿Por qué si la cultura política del venezolano con respecto a años anteriores es superior? ¿Cómo pasa esto? Entonces, como uno es irreverente, tiene que seguir buscando las respuestas. Tenemos que seguir buscando la respuesta, pues a eso me dediqué. Porque aceptar una narrativa donde la responsabilidad es de la sociedad civil, tanto de los líderes sociales como políticos, es aceptar que nosotros los venezolanos perdimos la esperanza por un mejor futuro y que los procesos electorales simplemente no nos van a dar ese futuro que queremos. Sin embargo, nosotros tenemos unos excelentes expertos que están acá. Y esos expertos nos daban unos datos durante todo este tiempo que no apoyaba esa tesis, que estaba diciendo el sentir de los ciudadanos de una manera distinta. Entonces eso hace que uno vuelva a los resultados benditos del 2017 de gobernaciones. Estos son unos datos de unos resultados del Consejo Nacional Electoral, de una lámina, de una gráfica que hizo Michael Pelford.
donde él sacaba unos datos en aquel primer momento, y el primer hallazgo que se encuentra, notable, hasta violento, es que el nivel de participación nacional en aquellas elecciones donde estábamos todos malísimos, pegando muchísimo y la economía para abajo, pero que decían que la abstención, que los resultados eran culpa nuestra, resulta que el nivel de participación llegó a 61.14, reflejando una abstención de 38.9, abstención menor a la reflejada en el año 2012 de 46.1. Es decir, que si usted analiza con mayores detalles este gráfico, usted pudiera decir que hubo abstenciones segmentadas, más no una abstención generalizada y movilizadora. La lectura de estos resultados de la elección de gobernadores del año 17, complementado por los estudios recientes de nuestros expertos, me permiten desplazar la atención de las variables explicativas del comportamiento electoral, de movilización de los electores a factores de inhibición del voto. ¿Y cómo vamos a entender esta inhibición? La vamos a entender como la coerción al voto libre, la violencia sobre el voto libre por un voto forzado, óigase bien, capaz de romper con la relación entre voto económico y apoyo político, o la relación entre el apoyo a la democracia y el rechazo a los regímenes autoritarios. Una tontería lo que estamos diciendo. ¿Ah? Yo no voy a explicar esta que... Ah, no. Bueno, vamos a dejarles esto aquí para mortificar. Repito, los factores inhibidores del voto libre, que deben entenderse como una coerción, una violencia, logran romper la relación entre voto económico y apoyo político y la relación entre apoyo a la democracia y rechazo a los regímenes autoritarios. Es que los efectos inhibidores del voto libre no se implementan en este momento, o no se han implementado, para solamente ganar o perder unos votos. No. Los efectos inhibidores sobre el voto libre representan una variable de destrucción de la confianza del voto. Una destrucción de la confianza del elector de que su voto es una herramienta de apoyo a la democracia. Es una herramienta de apoyo a la democracia y para la democracia. A través de esta variable se desmoraliza la sociedad. Produce una anomia, una inacción, lo que logra traducirse en un resultado político y una mayoría que se siente débil ante la imposición de la voluntad de una mayoría, de una minoría débil, pero que logra políticamente mantenerse en el poder. Entre los efectos inhibidores del voto, el más eficaz, si se mide por el ámbito de su afectación, tenemos el carné de la patria, que fue utilizado a gran escala y pasó de ser una herramienta para determinados clientes a un instrumento ciego capaz de neutralizar el voto castigo o voto económico contra el gobierno, afectando a ciudadanos independientemente de su afectación política. El carné de la patria representó una amenaza de pérdida del reconocimiento de derechos básicos como comida y alimentación. Otros factores inhibidores también forman parte de una estrategia que procura la ruptura entre los ciudadanos y la política a través de la degradación de las instituciones y del liderazgo. De allí los ataques continuados a la Asamblea Nacional, a su presidente y a los diputados. Tal ruptura también se logra con el vacío de poder que se pretende al nombrar protectores del oficialismo donde no se ganaron las gobernaciones.
La degradación institucional también se logra como efecto inhibidor cuando la alianza del PSUV se amplía y se incluye a factores de oposición con muy baja credibilidad, que sustituyen el efecto inhibidor que ha tenido por excelencia quien preside hoy el Consejo Nacional Electoral. Es al punto como que si el gobierno no necesita los puntos rojos porque goza de una alta tecnología, tampoco pudiera necesitar hoy a su presidente del CNE como efecto inhibidor, porque pudiera sustituirse por otras caras de la política, que cuando lo llaman a votar, usted sencillamente no confía. En la arena política, ya estoy finalizando, hay otra cosa interesante que actúa como efecto inhibidor, y tiene que ver con la prohibición del Tribunal Supremo de Justicia a la utilización de la tarjeta única de la MUD, que sí se logró en el 2015, pero no en el 2017. Eso implicó que los partidos políticos hubiese una fracción entre ellas y no se terminó haciendo los esfuerzos por un solo candidato. El candidato de la unión, no, o de la unidad, no. Había, en varias partes se verificó una ruptura donde no hubo unidad y simplemente eso es un efecto. Otro efecto inhibidor para unas elecciones tiene que ver con la necesidad de que los ciudadanos vieran solamente el cambio político a través de la sustitución de Nicolás Maduro. Eso ya para otra cosa, no lo voy a decir. Y ya para terminar, la gran pregunta, ¿tenemos tiempo? ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos tiempo para lograr neutralizar esos efectos inhibidores del voto libre y lograr que los ciudadanos vuelvan otra vez a votar con libertad, que decidan participar y votar con libertad? Desde la Cátedra Libre de Democracia y Elección de la Universidad Central de Venezuela consideramos, sugerimos, proponemos que sí es posible, siempre que se implemente una campaña intensa, masiva, casi agresiva, dirigida al ciudadano al momento de tomar la decisión de participar y votar. Hacerle comprender que hay un solo responsable de todo este desastre del país, tiene nombre, pero que también este país cuenta con las mayores reservas de petróleo, que administradas correctamente pueden reactivar el aparato productivo del país y apoyar a un cambio político que se produzca. La campaña debe dirigirse al fortalecimiento institucional de nuestra Asamblea Nacional, universidades, instituciones empresariales, iglesias, de igual modo relanzar el liderazgo político y social e insistir en mensajes que renueven la esperanza por un futuro mejor a través de una gerencia moderna y de una visión distinta de los servicios públicos. El llamado también es a los partidos políticos que enfrentan al gobierno. Unirse, aún en el caso que no tengan una tarjeta única, y lograr tantos acuerdos como sean necesarios para apoyar a los candidatos producto de los consensos y defenderlos independientemente del partido al que pertenezcan. Quizás no tenemos tiempo suficiente para desmontar el carné de la patria, lo que se traduce en que muchos ciudadanos van a movilizarse por sí solos. Entonces hay que lograr que esos ciudadanos que se movilicen lo hagan, voten con libertad bajo los designios de su conciencia. El gran desafío para neutralizar los efectos inhibidores es restablecer la relación entre ciudadano y política para reconquistar el principio de alternabilidad de poder. Un país puede equivocarse, pero es inmoral forzar al país a equivocarse. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Eglé por su excelente